Y esta mañana sumamos a Luis López Guerra, es ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, estuvo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es catedrático de Derecho Constitucional, está en Radio Murcia. Muy buenos días. Buenos días. Luis, ¿qué primera impresión tienes de lo que se ha visto en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo? Bueno, hay que tener en cuenta que obviamente hay dos vertientes en este juicio, ¿no? Pues por una parte está inserta, se quiera o no, en un contexto pues político sobre cuestiones muy graves, pero por otra parte, pues de lo que se trata es del encausamiento de una serie de personas concretas a las que se acusa de delitos graves, de rebelión, de sedición, etcétera, y que puede tener muchas consecuencias, y donde se plantean pues cuestiones también muy graves con respecto a los derechos humanos. Entonces yo creo que de estos dos aspectos, el aspecto del contexto político y las cuestiones concretas que se plantean, pues el eje central está precisamente en esto, en la peculiaridad, en la especificidad del caso y en la relevancia que tiene esto tanto para los acusados como en general para todos, porque este es un caso en que hay muy poca jurisprudencia y aquí se van a fijar criterios muy amplios con respecto a la aplicación de los derechos humanos en nuestro país, no solo los afectados. Entonces yo creo que la sesión de ayer fue interesante porque mostró estas dos vertientes, ¿no? Por una parte el contexto político y por otra parte pues la aplicación concreta de normas penales que pueden afectar a derechos específicos. Es muy interesante, estamos a principios únicamente del procedimiento, pero estas líneas se ven muy claramente. A mí me parece desde luego que el elemento central aquí es la verificación de los hechos y verificar si efectivamente se ha producido o no pues una vulneración de normas penales, o por el contrario, si aquí se están planteando cuestiones de derechos humanos, ya digo, de cierta importancia. Y en estos días en los que nos gusta mucho destacar la calidad incluso literaria de tantas crónicas que se hacen a propósito de este juicio, déjenme colgar alguna medalla también al rigor, la paciencia, la capacidad de análisis inmediato. Y eso, la inmediatez de los periodistas como Alberto Pozas, buenos días, que se pasan la vida en el Supremo y entrando cada rato para la cadena SER. Lo que vimos ayer, Alberto, es que efectivamente no hay una única estrategia de defensa por parte de los procesados, por lo menos de los dos que declararon. Empecemos por Oriol Junqueras, que hizo un discurso más político que técnico. Es lo que decía Luis López Guerra. Junqueras se ciñó más al contexto político de los hechos y, no teniendo que esquivar las preguntas, suponemos, más incómodas que tenía preparado el fiscal Javier Zaragoza, pues pudo dar rienda suelta en ese ambiente en el que se siente como pez en el agua, que es el discurso más político que él relaciona con todos los delitos de los que se le acusa. Por un lado, Oriol Junqueras, por primera vez en toda la causa, ya dijo abiertamente dentro del Tribunal Supremo que él se considera un preso político, que considera que este es un juicio político, que se le está persiguiendo por sus ideas, no por cometer o no cometer delitos. En cuanto al delito de rebelión del que se le acusa, anunció que él es un hombre de paz, lo ha dicho varias veces a lo largo del último año y medio, que él es un hombre de paz, que nunca ha buscado la violencia, que si sus ideas políticas comportasen algún tipo de violencia, él las dejaría, y que el 1 de octubre y el 21 de septiembre, si hubo algún tipo de violencia, fue en todo caso violencia policial. Siguió el discurso que han seguido todas las defensas a lo largo del último año y medio, por ejemplo, achacando a los distintos ejecutivos centrales no haber querido negociar ni sentarse en la mesa con ellos. Dijo textualmente que se habían encontrado siempre una silla vacía y que eso les había empujado, un poco sin mencionarla, pero esa vía unilateral que terminaron desarrollando. Y en definitiva, Pepa, y esto lo resume todo, que no han cometido ningún tipo de delito. Votar en un referéndum no es delito. Trabajar para la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito. Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada. Esto también entronca con la teoría que tienen ellos, que es que convocar un referéndum no es delito. Desde 2005 se sacó del Código Penal, aunque no es esto exactamente lo que se enjuicia, y también negó, Pepa, la malversación, haber comprometido dinero público para organizar el referéndum. Luis López Guerra, desde el punto de vista de la defensa penal, esta estrategia, la estrategia de declararse preso político, de no responder más que a las preguntas de su abogado, es una estrategia que desde el punto de vista penal es buena para el reo, por entendernos. Bueno, estamos a principios únicamente de todo el proceso y ya veremos qué resulta. Hombre, a mí me parece que desde luego las grandes afirmaciones de tipo retórico, es decir, que se han hecho por ambas partes, porque por una parte pues se habla de una persecución ideológica, por otra, como dice el Ministerio Fiscal, es decir, que este proceso es un proceso de defensa de la democracia. Yo creo que estas dos cuestiones, la verdad, ese tipo de afirmaciones, pues no son muy pertinentes en estas cuestiones. Hombre,
a mí me parece que en la crítica que hace, en la exposición que se hizo, hay una especie de ataque a la legitimidad general de la iniciación del procedimiento, sobre todo pues a la instrucción y también pues al contenido de la acusación fiscal, es decir, una especie de ataque previo. Y luego, sin embargo, en la defensa más técnica, a lo que se refiere ya pues es a la opinión que va a llevar a cabo el tribunal sobre los hechos. Yo creo que son casi cronológicamente separables las dos líneas. Entonces, yo creo que la que realmente es más eficiente y evidentemente es la que atañe y de la perspectiva de derechos humanos, pues es la que se refiere a si efectivamente en este proceso concreto, pues aparte de afirmaciones más o menos retóricas y generales, si efectivamente primero se están respetando toda la garantía de los afectados y después cuando se produzca la resolución final, si esa resolución final pues también respeta los derechos básicos de los acusados. Es decir que yo toda esta parte, digamos, de retórica o de invocación de grandes principios la veo más como un elemento, pues si usted quiere, literario, ¿no? Lo que realmente convence a un tribunal pues son los argumentos y la exposición de los hechos y la eventual subsunción o no subsunción en los tipos penales. Que eso tarde o temprano aparecerá, claro, ¿no? ¿Perdón? Que aparecerá, ¿no? Una defensa que vaya en esa dirección. Hombre, yo creo que eso es lo que tiene que decir un tribunal, ¿no? Es decir, hacer grandes afirmaciones, por ejemplo, bueno, pues que el sistema judicial español no es independiente. Aquí no está juzgando eso, lo que está juzgando son conductas concretas y, ya digo, la eventual subsunción en tipos penales. Yo creo que sería muy importante el poner el acento precisamente en este aspecto de que este es un juicio en el que se dilucidan cuestiones muy importantes de derechos humanos, es decir, no solamente ya para los afectados, ya digo, es verificar qué límites hay pues a los derechos de libertad de expresión o de manifestación o los derechos de los representantes elegidos por elección popular. Es decir, entonces, estos son los temas, creo que deben tocarse y no, digamos, pues críticas generales sobre la legitimidad o ilegitimidad del sistema jurídico español o la procedencia o no procedencia de un derecho de independencia de Cataluña. Es decir, yo creo que debemos ceñirnos a lo que hay y yo estoy seguro de que esto es lo que hará el tribunal. En el detalle sí que estuvo la declaración del que fue consejero de Interior, conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, de Joaquim Forn. Él sí estuvo en el detalle porque ha optado Alberto Pozas por una defensa muy jurídica, ¿no? Muy técnica. Sí, Joaquim Forn, sobre él pesa una acusación muy específica que es supuestamente poner los Mossos d'Esquadra al servicio de la causa independentista y sin renunciar, porque lo hizo, sin renunciar a, por ejemplo, criticar al Tribunal Constitucional o sin renunciar a defender la independencia de Cataluña en la misma sala, como también hizo Oriol Junqueras, pues él sí que fue más al detalle, analizó, por ejemplo, reunión por reunión que mantuvo con los coordinadores de seguridad, con los coroneles de la Guardia Civil, lo que se hizo y lo que no se hizo el 21 de septiembre, y la conclusión que sacó y que transmitió al tribunal es que él separaba siempre su función como conseller de Interior de su papel como político independentista. Yo he diferenciado mucho la política, las opiniones políticas del trabajo que tienen que efectuar los Mossos d'Esquadra. Nunca he hablado ni con el mayor trapero ni con ningún comisario de política, ni les he dado instrucción política alguna. Porque esta es la verdadera acusación que pesa sobre él y por lo que la Fiscalía pide 16 años de cárcel, y también desarrolló una línea argumental de todas las defensas que se viene escuchando desde el principio de la causa, que es que la declaración unilateral de independencia del 26 de octubre fue simbólica. Ellos siempre intentan convencer al tribunal desde el principio de que todo lo que hicieron, que realmente puede ser delictivo, no tuvo ningún efecto, que se hizo de forma discursiva y que por tanto no se les puede condenar por ello.